a partir de ahora, porque no sabemos qué va a pasar, cuál va a ser nuestro comportamiento como sociedad, como raza, a partir de esta incursión de este coronavirus, ¿no? Si bien ya habíamos padecido otra pandemia en el año 2019, fíjense qué casualidad, de vuelta, esos comportamientos fueron modificados por otro ARN, por otro virus ARN, como fue el de la influenza. Bien, ¿qué vamos a ver en la disertación de hoy? Fundamentalmente vamos a ver cuáles son las características de este nuevo coronavirus, cuáles son los antecedentes, cuáles son los posibles orígenes que se puede atribuir a este virus, fundamentalmente desde el punto de vista bioquímico, que es lo que nos interesa a nosotros, cómo se plantea el diagnóstico, cuáles son las posibilidades diagnósticas hasta el momento, muy brevemente cuáles son algunos de los tratamientos que se están intentando contra este virus, y el último capítulo que tiene que ver con el desarrollo de vacunas, que por ahí pueden ser una de las soluciones para poder enfrentar esta pandemia. Bueno, el virus SARS-CoV-2 es, como ya les dije, un virus de tipo ARN, con todo lo que eso significa. Por ahí los que ya cursaron virología o los que todavía no tuvieron la posibilidad de cursarlo, van a ver que los virus de ARN tienen una particularidad, y es que cuando el ARN se multiplica, cuando el virus se replica, va cometiendo errores. Y a diferencia de los errores que se cometen en el ADN, que tenemos una enzima que puede llegar a repararlos, los errores del ARN no se pueden reparar. Y eso hace de que esos errores que se vayan cometiendo vayan armando distintas presentaciones del virus, es decir, lo que se conoce como shift o drift antigénico, y es que se van mutando, los virus van cambiando, y en esos cambios o en esas mutaciones pueden llegar a producir lo que hoy vemos como una pandemia. Pasó con el virus de influenza en el 2009 y está pasando con el coronavirus a fines del 2019 y todo el 2020. Las características del virus SARS es que pertenece a la familia Coronavirinae. Hay cuatro grupos principales, de los cuales los alfa y beta solamente van a infectar a mamíferos, y hasta el 2019 se sabía que había solamente 6 coronavirus diferentes que infectaban a humanos. Como característica de estos virus, justamente su nombre de corona viene por cómo se los ve al microscopio electrónico. Tienen estas espículas que son glicoproteínas, o proteína S, o proteína de Spike, que son las que se encuentran en la superficie y que son las que le van a posibilitar al virus poder adherirse a la superficie celular. También tiene validina tarasa, una enzima, una proteína de membrana M, una proteína que es de nucleocápside denominada N, que es la que va a estar íntimamente relacionado al ARN, y también una proteína de molécula. ¿Por qué se las menciono? Porque cuando veamos la parte de diagnóstico, vamos a ver que algunos de los diagnósticos moleculares están apuntando a diferentes blancos. En algunos casos a la proteína S, en otros casos a la proteína N y en otros casos a la proteína E. Ahí tienen de vuelta entonces como el genoma, una parte que codifica proteínas no estructurales y otra que codifica proteínas estructurales. Tienen que ver de vuelta fundamentalmente con estas, que son las que le van a permitir la infectividad al virus. Acá en esta imagen, esto es lo que yo les comentaba recién de la proteína Spike o la proteína S, que es la que le va a permitir el attachment, es decir, posicionarse y adherirse, el ingreso a la célula humana, tiene que ver a través de otra proteína que se encuentra en la superficie de nuestras células, que es la proteína ACE2. Ahora vamos a ver íntimamente cómo se produce esa unión entre la proteína de Spike, la proteína S del virus, y el receptor ACE2 de nuestras células. ¿Y por qué les lo menciono? Porque no solamente es el que posibilita el ingreso del virus a la célula, sino que también puede llegar a ser la clave para poder generar vacunas o algún tratamiento que esté dirigido a bloquear esa zona de las proteínas para que no se produzca el ingreso del virus a la célula. Tienen de vuelta la estructura molecular un poco más fina, en el cual tenemos en verde la proteína ACE2, y por otro lado, en el virus, fíjense que hay una zona dentro de la proteína S, que están viendo acá entre azul y rojo, es la proteína S, la proteína de Spike, y dentro de la proteína S, una región que es la región RBM, es específicamente la que va a producir la unión entre la proteína ACE2.
De vuelta, les comento esto porque si bien está tan estudiado, tan en detalle, tiene que ver justamente con el desarrollo de tratamientos y de vacunas. Ahí tienen el ciclo de replicación, es decir, cuando el virus ingresa, se une a la proteína ACE2, se produce una invaginación de la membrana celular, y a partir de ahí, a través de distintos cambios, formación de endosomas, van cambiando su concentración de hidrógeno, es decir, va bajando su pH hasta la liberación de material genético. Como es un virus de tipo ARN, va a necesitar convertirse en un ADN copy para poder ingresar y para poder terminar todo su ciclo dentro de la célula. Eso es lo que hace entonces a la estructura del virus y las características moleculares que tiene este virus. Con respecto a los antecedentes del virus, si vemos en esta línea de tiempo, en este timeline, vamos a ver que desde que aparecieron los primeros casos en diciembre del 2019, se produce a partir de la documentación, del registro de una gran cantidad de personas que presentaban neumonía en una provincia de China, que es Wuhan, y a partir de ahí, fíjense que desde diciembre del 2019 hasta marzo del 2020, es decir, en aproximadamente 3 meses, la OMS declara la pandemia. Fíjense la rapidez con la que se produjeron los casos, se diseminó por todo el mundo, y a partir de ahí, desde Asia, desde China fundamentalmente, se distribuye a Europa, y en febrero ya se registran casos en América Latina. Esto tiene que ver fundamentalmente también con la rapidez en la cual uno puede estar de un continente a otro, y que la mayoría de los casos que aparecieron en América Latina fueron todos casos importados de lugares de Asia o de Europa. Lo mismo se produjo en nuestra zona, tanto en Chaco como en Corrientes. Siempre hablamos o siempre se documenta o se habla de la famosa sopa de murciélago, que ahí tienen la foto, la verdad que no parece nada atractiva, pero bueno, es algo, una costumbre gastronómica que tienen los asiáticos, en el cual, en ese mercado de Wuhan, de la provincia de China, ellos tienen una gran cantidad de especies exóticas que las venden como para sus costumbres gastronómicas. Fíjense que tiene un listado que va desde cocodrilo, yacaré, hasta camello. Es decir, todo eso se comercializa dentro de este mercado donde se venden las carnes y en algunos casos, en muchos casos, los animales vivos en ese mismo mercado de Wuhan. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la característica que les había mencionado al inicio, este SARS-CoV-2 es una zoonosis. La zoonosis significa que utiliza algún animal, este virus utiliza algún animal como reservorio. Y a partir de ahí, por esto que les comentaba, de los cambios que se van produciendo en la replicación del virus, los cambios del ARN, este virus que afecta, por ejemplo, a una especie o que está en una especie como reservorio, en el caso de un murciélago, puede, con una mutación, comenzar a infectar a otras especies e incluso llegar al hombre. Es lo que se cree que pasó con este virus. Entonces, de los virus que infectan al hombre de la familia de los coronavirinae, la mayoría va a provocar, o los conocidos hasta el momento, provocan un resfrío común, que es una enfermedad autolimitada, no tiene mayores complicaciones y resuelve de forma espontánea a los 7 o 10 días. Pero hasta ahora se conocieron 3 que sí provocaron grandes complicaciones a nivel de salud: el SARS, el MERS y ahora el SARS-CoV-2 o COVID-19. Tanto el SARS como el MERS no llegaron hasta América, se autolimitaron a la zona de Asia. En el caso del SARS, pasó desde el murciélago, que actúa como receptor, un animal intermediario que es la civeta, que fui a buscar porque la verdad no conocía, y parece que tiene forma de nutria, forma de un mamífero, similar a la nutria. Y a partir de esta civeta llegó al hombre, transformándose en lo que se conoció como SARS-CoV-2, provocó una gran cantidad de casos, una gran mortalidad en Asia. Lo mismo pasó con el MERS. El MERS también fue un brote que se autolimitó a algunos lugares de Asia, y en el cual el murciélago, que actuó como reservorio, infectó a un dromedario, y este dromedario se lo pasó al hombre. Ahora, en el caso del SARS-CoV-2 o COVID-19, todavía está en discusión cuál fue el salto que se produjo, y en algunos casos del murciélago se cree que pasó a un mamífero que se denomina pangolín, y a partir de este pangolín
comenzó la infección, es decir, llegó hasta el hombre. Entonces, dentro de la familia de coronavirus o coronaviridae, tenemos los alfa, que van a infectar únicamente a animales, y los beta, en los cuales se encuentran, que les mencioné recién, el MERS, el SARS y el SARS-CoV-2 o COVID-19. Ahí tenemos de vuelta entonces los estudios que se realizaron de cómo, a partir del reservorio, que es el murciélago, que tiene este coronavirus, con algunos animales intermediarios, se van produciendo virus que pueden llegar a infectar al hombre, como lo está haciendo el coronavirus o el COVID-19. Bien, con respecto al diagnóstico, vamos a ver que existen pruebas bioquímicas que van a estar dirigidas a la búsqueda del virus y otras pruebas o métodos indirectos que van a estar buscando anticuerpos. Los anticuerpos que podemos buscar son de tanto del tipo IgG como del tipo IgM. De vuelta, entonces, cuando ahí tienen la estructura del coronavirus, y habíamos visto que existían distintos blancos, pueden ser la proteína S, la proteína N, la proteína E, e incluso una enzima que es específica, que es la RDRP, que es a la cual vamos a dirigir nuestro target de diagnóstico. Entonces, hablamos de pruebas directas y pruebas indirectas. Las pruebas directas van a estar buscando al virus, o fragmentos del virus que son específicos, y las pruebas indirectas lo que van a hacer van a estar midiendo o dosando la respuesta de nuestro cuerpo, la respuesta inmune, nuestra respuesta inmune, frente a la infección por este virus. Entonces, ¿en qué consisten las pruebas bioquímicas que podemos realizar desde el laboratorio? Fundamentalmente, la prueba, la vedette de este diagnóstico es la PCR. La PCR es la reacción de polimerasa en cadena, con la salvedad que en este caso, al tratarse de un virus de tipo ARN, primero debemos, una vez extraído el material genético, una vez extraído el ARN de las muestras del paciente, las cuales acá hablábamos con las personas que trabajamos en el laboratorio, las palabras que más se utilizaban este año fueron las de hisopado, coronavirus y dinámico, porque todos los cambios que hacemos todo el tiempo estamos cambiando cosas y ajustando cosas. Entonces, a partir del hisopado, el hisopado es una muestra que se toma del tracto nasofaríngeo, en el cual el virus se va a estar replicando. A partir de esta muestra del hisopado, que se toman pacientes que son mayores de 4 años, en menores de 4 años se sugiere el aspirado nasofaríngeo, que es una técnica invasiva que no la hace el bioquímico, sino que tiene que hacerla el médico en compañía de un kinesiólogo. A partir entonces de estas muestras se obtiene el material genético, que es el ARN, y necesitamos un primer paso, que es una retrotranscripción, es decir, el ARN que nosotros tenemos, transformarlo en un ADN copy a partir de una enzima, una retrotranscriptasa, y a partir de ese ADN copy recién podemos implementar la técnica de PCR. La particularidad que tiene este diagnóstico es que todas las técnicas validadas, desde la técnica del Charité, que es la técnica de un hospital alemán, que es la que utiliza en Malbrán, hasta todas las otras técnicas, la del CDC, la del Hospital de Londres, la de China, tienen que ver con utilizar la técnica de PCR en tiempo real, una PCR real time. ¿Qué diferencia tiene con la PCR convencional? Es que en la PCR en real time, uno justamente, como su nombre lo indica, en tiempo real, en mucho menos tiempo, uno ya puede tener el resultado con, al ver la producción de fluorescencia que se lee de un equipo, el equipo del termociclador donde se realiza la reacción, está acoplado a un software que uno va controlando y va viendo las curvas. En un momento ahora les voy a mostrar una de las imágenes. Cuando uno ve que la curva comienza a subir, significa que la técnica encontró, a través de la técnica de PCR se encontraron fragmentos del virus, comenzaron a amplificarse y eso va generando una señal fluorescente que es lo que lee el equipo. Entonces, para poner en claro, a partir de la muestra respiratoria obtenemos el ARN, a partir del ARN hacemos una retrotranscripción y obtenemos un ADN copy, y a partir de ese ADN copy seguimos con la técnica convencional de PCR, que utiliza una polimerasa, para poder amplificar ese fragmento, y es lo que después vamos a leer en el equipo de tiempo real a partir de la producción de curvas.
Por lo general, existen técnicas que utilizamos nosotros en nuestro laboratorio que van a amplificar el gen E, el de envoltura, el gen N, la microproteína, y la enzima RDRP. Para recordarles, acuérdense que para poder realizar una PCR, una técnica de reacción de polimerasa, vamos a necesitar una TAC de DNA polimerasa, que es una enzima que pueda amplificar los primers, ¿sí? Que son los fragmentos que se van a unir, fragmentos complementarios a nuestro ADN, en este caso un ADN copy, que van a ser los que van a pegarse a la estructura molecular del ADN y a partir de ahí comenzar a elongarla. DNTPs libres, un buffer y obviamente el DNA, que en este caso sería un DNA copy. Acuérdense que proviene del ARN original de la muerte. Entonces, esto que yo les contaba recién, de que en nuestro termociclador está acoplado a un software, ese software en la pantalla les va mostrando las curvas. Si ustedes ven en ese gráfico, van a ver que existe como un límite de detección. Esta recta que ustedes ven acá en azul significa una muestra negativa, es decir, que no encontró fragmentos complementarios ni del gen E, ni del gen N, ni de la enzima RDRP, mientras que la curva roja, fíjense que es una curva sigmoidea, que en este caso una muestra positiva, es porque dentro de nuestra mezcla, dentro de nuestra acción de RT-PCR, se encontró un fragmento, los primers se pegaron, comenzó la amplificación y a partir de ahí, en el momento de que comienza a amplificarse, comienza a generar esta señal, que es lo que el equipo la lee como esta curva. Entonces, en este caso, es lo que vemos cuando tenemos muestras positivas, esta curva sigmoide, mientras que en las muestras negativas vamos a ver una curva planchada, decimos nosotros una curva casi plana, porque no encuentra el fragmento complementario como para poder amplificar. Con respecto a los métodos indirectos, los que van a buscar los anticuerpos, es decir, los que van a buscar la respuesta inmune de nuestro organismo, existe una gran variedad. Tenemos algunas técnicas rápidas, test rápidos, que son son inmunocromatografías, son como los EVA test, que ustedes habrán visto, cuando han visto alguna técnica rápida, como por ejemplo para otros virus, como para dengue, en los cuales son como cassettes que tienen una membrana, en la cual se aplica el principio de la inmunocromatografía, se coloca una gota de sangre del paciente con un buffer y a partir de ahí se puede ver la producción de determinadas bandas que son los que nos van a decir si el paciente tiene IG o IG. Obviamente estos test rápidos no sirven para diagnóstico, son test que se utilizan como para screening, como para uno saber si la persona tuvo o no contacto con el virus, pero no sirven para realizar diagnóstico. Sí existe una técnica de quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia que está diseñada para la detección de inmunoglobulina de tipo G. La inmunoglobulina de tipo G se produce, nuestro cuerpo comienza a producirla o sintetizarla aproximadamente a los 14 días de haber tenido contacto con el virus. Es decir, que esa técnica, si es una técnica muy sensible, una técnica muy válida, también nos permite decir si la persona tuvo contacto con el virus, pero no nos sirve para el diagnóstico de una infección aguda, ¿sí? En muy pocos casos vimos que está disminuyendo la carga viral, es lo que yo detecto a través del hisopado, y comienza a elevarse la curva de la inmunoglobulina G. Pero, por ejemplo, cuando vamos a un grupo familiar y detectamos que un paciente es positivo a través del hisopado, es muy interesante cuando tenemos pacientes asintomáticos, cuando el resto del núcleo familiar es asintomático, realizar una determinación de inmunoglobulina de tipo G, porque eso nos puede dar un poco la historia de cómo pudo introducirse el virus en la familia. Aquellas personas que tengan inmunoglobulina de tipo G, evidentemente, ya han tenido contacto con el virus y son los que estuvieron contagiando al resto de la familia. Y existen también algunos test rápidos que tienen que ver con la detección del antígeno viral, pero que van exclusivamente dirigidos contra la proteína H. Acuérdense, la proteína que le da ese aspecto de corona al virus, las proteínas más externas, las que les permiten adherirse a la superficie celular. También son test rápidos que utilizan en ese caso el mismo hisopado, con el mismo hisopo, se lo diluye en un buffer y ese buffer se siembra de vuelta en esta inmunocromatografía y lo que buscamos es de vuelta una bandita, esa bandita me está indicando que existe proteína S. Obviamente no se compara ni con la sensibilidad ni con la especificidad que tienen las técnicas moleculares, las técnicas de amplificación de los genes a partir de biología molecular.
voy a mostrar unas curvas que tienen que ver con la cantidad de test y las determinaciones que estamos realizando en nuestro laboratorio. Tiene que ver fundamentalmente con cómo se fue desarrollando esta pandemia en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Bien, entonces, en esta imagen, si ustedes alcanzan a ver, ven que, o como un resumen de cuáles son las características a las cuales vamos a dirigir nuestro diagnóstico. La detección de antígenos, que les comentaba recién, por un método rápido, tiene que ver con detectar o encontrar esta proteína, que es la proteína S, la proteína de espícula que se encuentra por fuera. Las técnicas de biología molecular, la RT-qPCR, la retrotranscripción en tiempo real, va dirigido al ADN genómico con los distintos targets, los distintos blancos. Puede ser el gen E, el gen N, la enzima RDRP, o bien la detección serológica, que lo que está haciendo es buscar los anticuerpos que van dirigidos contra esta proteína. Entonces, ¿en qué momento uno puede realizar el diagnóstico? ¿En qué momento estamos preparados para realizar diagnóstico? ¿Nos sirve realizar el diagnóstico? Si ustedes ven en este gráfico, van a ver que la primera curva, esta curva que se encuentra en azul, tiene que ver con la detección de los distintos fragmentos genómicos del virus en el hisopado. La curva más pequeñita que ustedes ven ahí, la curva verde, tiene que ver con la detección de inmunoglobulina de tipo M, que es mucho más limitada, su pico no es tan alto, mientras que la curva roja tiene que ver con el desarrollo o la detección de la inmunoglobulina de tipo G. Fíjense que a partir del día 14 ya estamos viendo la producción de inmunoglobulina de tipo G, que tiene que ver con la caída abrupta que se produce con la detección del genoma viral en nuestros hisopados. Es muy importante saber o tener una buena anamnesis de los pacientes para saber en qué momento se encuentra este paciente, si es un paciente sintomático, para ver en qué momento comenzaron sus signos y síntomas, para poder ver cuáles son las técnicas adecuadas a implementar en este caso. Ahí tienen una curva de cuáles fueron nuestros gráficos de barras en el cual pusimos una recta, no una curva, en el cual tienen la cantidad de determinaciones que hicimos nosotros desde que arrancó, desde que se documentaron los primeros casos en la provincia de Corrientes hasta el mes de octubre. Fíjense, en febrero, marzo, y obviamente comenzaron los picos a partir de junio, julio, agosto. Nuestra mayor cantidad de muestras procesadas fue en septiembre, y en lo que va de octubre la llevamos 5.000 muestras, así que vamos a tener seguramente la misma cantidad o más cantidad que en septiembre. En septiembre hicimos 24.000 determinaciones de PCR y la otra vuelta pensábamos que en los 14 años de vida de nuestro laboratorio no hicimos tantas PCR como en nuestros últimos 6 meses, ¿no? La cantidad, nuestra provincia se testea mucho, eso creo que es una gran ventaja en lo que fue la implementación de las medidas epidemiológicas. Se realiza una gran cantidad de testeos, y esos testeos creo que hacen que podamos tener la situación medianamente controlada, a diferencia de otras provincias. Hasta ahora hemos realizado más de 50.000 testeos, en los cuales tenemos esta cantidad de pacientes no detectables y pacientes confirmados. Esto que les comentaba de la cantidad de testeos, nuestra provincia se caracteriza por tener una gran cantidad de testeos. Fíjense que tenemos valores en septiembre llegamos a 41.628 testeos por millón de habitantes. Estamos en un número superior al de muchas provincias, y creo que eso también, el hecho de testear mucho, hace que también podamos tomar, o la gente de epidemiología, ¿no?, pueda tomar medidas epidemiológicas certeras.
al momento de tomar alguna determinación en lo que tiene que ver con las conductas de nuestra población, fundamentalmente las medidas que se van implementando a partir de la aparición de nuevos casos positivos en determinadas localidades de la provincia o bien en capital. Con respecto al tratamiento, desde que arrancó esta pandemia, se han buscado diferentes compuestos, diferentes medicamentos para tratar de paliar a esta enfermedad. Hay muchísimos que se han probado de todos. Yo les voy a mencionar solamente 4, de los cuales tengo un poco más de conocimiento. Fundamentalmente, uno de los que primero se probó fue la cloroquina o hidroxicloroquina, que lo que hace a nivel molecular, esto que yo les comentaba, una vez que el virus ingresaba a la célula, se formaba el endosoma, ese endosoma va madurando, disminuyendo la concentración del pH y aumentando la concentración de protones, y lo que va a hacer esta cloroquina es interrumpir ese bombeo de protones adentro de la vesícula, por lo tanto nunca se va a liberar el material genético. Al no liberarse el material genético, obviamente no se avanza con la infección, es decir, llega a frenarse. No fueron muy auspiciosos las experiencias que se tuvo con la cloroquina, no obstante en algunos lugares se sigue investigando. Otra cosa que se probó también fue el plasma de pacientes convalecientes, es decir, aquel paciente que había cursado con la infección de coronavirus, luego de un cierto tiempo se le hacía un dosaje de anticuerpos de forma cuantitativa, se buscaba un determinado título, y aquellos pacientes que tuvieran un título mayor a 200 o mayor a 400 podían donar su plasma. Lo que hacen es donar sangre, de la sangre se separa el plasma, se le vuelven a inocular el resto de los componentes de la sangre, los glóbulos, y ese plasma puede utilizarse en algún paciente que se encuentre en estado grave, porque ese plasma ya tiene anticuerpos que van a ir a atacar o a neutralizar al virus. Es una técnica que se utilizó ya en Argentina en los años 50, a partir de un científico que fue un médico que fue el doctor Mike Taylor, que lo utilizó para una fiebre, para la fiebre hemorrágica argentina, que él la estudió muchísimo en la zona de Pergamino, también una enfermedad viral, y se utilizó con mucho éxito. Entonces, recordando esa experiencia de Mike Taylor, a nivel mundial se utiliza todavía este plasma convaleciente. Algunos resultados que se hicieron en Buenos Aires, fundamentalmente con aquellas neumonías severas por COVID, no demostraron que hubiera diferencias sustanciales en lo que hace al paciente con plasma y sin plasma. No obstante, hay una gran casuística en nuestra provincia de la utilización de plasma a través del trabajo que viene haciendo el banco de sangre central de nuestra provincia, en el cual muchos donantes se acercaron voluntariamente y se cuenta con una gran cantidad de unidades de plasma que son utilizadas en algunos pacientes. Es muy importante toda esta terapéutica iniciarla al inicio, comenzarla al inicio de la patología. Otro medicamento que también tiene mucha implicancia en nuestra provincia, porque es un trabajo que se está realizando entre el Instituto de Cardiología, la Facultad de Medicina, el Laboratorio Central y el Hospital de Campaña, tiene que ver con la ivermectina. La ivermectina es un medicamento que se utilizaba en realidad como antiparasitario, y lo que se vio es que tiene alguna implicancia también en lo que hace a la replicación viral, porque trabaja sobre la importina alfa y no va a permitir que el ARN llegue hasta el núcleo, es decir, la conversión de nuestro virus no pueda multiplicarse, no pueda replicarse, y de esa forma actúa como viricida. Entonces, esto que originariamente era un medicamento que se utilizaba como antiparasitario, se vio que también tiene un aspecto viricida. Nuestra provincia, a partir de la planta de medicamentos que tiene, comenzó a producir esta ivermectina, se denomina Ivercor, y se dispararon dos líneas de trabajo. Por un lado, hacer un trabajo en doble ciego, con pacientes a los cuales se le da placebo y se le da ivermectina, que son pacientes infectados con COVID, también en la etapa muy, muy aguda. Y por otro lado,
se está utilizando como terapéutica preventiva en aquellas personas, esto de manera voluntaria, de aquellas personas que trabajamos en salud, que estamos expuestos constantemente al virus. Nosotros trabajamos acá con todos los hisopados que vienen de todas las provincias, y imagínense el nivel de exposición que tenemos. No obstante, gracias a todo un trabajo de nuestro Comité de Bioseguridad, y hasta ahora los 60 personas que trabajamos acá, que nos hisopamos en forma regular, no tuvimos contacto con el virus y tampoco desarrollamos anticuerpos, es decir, no estuvimos ni sintomáticos ni asintomáticos, todos nuestros hisopados eran negativos y al momento de dosarnos los anticuerpos también son negativos, es decir que todavía somos población susceptible, pero tiene que ver con todas las medidas preventivas que utilizamos al momento de trabajar con los hisopados. Entonces, una línea tiene que ver con la prevención en aquellas personas expuestas en salud a tener contacto con el virus, y por otro lado, en pacientes que son positivos. Esto fue lanzado hace unos meses y tiene que ver entonces con este trabajo en conjunto que yo les decía. Obviamente hacer un trabajo realizado por la Facultad de Medicina y el Instituto de Cardiología, el laboratorio central y el hospital de campaña pasó por todos los comités de bioseguridad para poder trabajar tranquilamente, ¿no?, con los pacientes. Y obviamente al tratarse de un doble ciego, algunos pacientes reciben placebo, y a todos los que se va haciendo un dosaje a 48 horas de virus para ver si realmente la ivermectina provoca o no este efecto viricida en los pacientes. Y el último que les voy a mencionar, el último tratamiento que se está utilizando, es la carragenina. La carragenina o los carraginanos son moléculas que tienen estas características, son polisacáridos que tienen grupos sulfato y que son ampliamente utilizados en la industria alimenticia. Ustedes van a decir que tiene que ver lo que se utiliza en la industria alimenticia con un tratamiento para el coronavirus. Pues lo que se demostró es que estos carraginanos, la carragenina, cuando se utiliza como en los sprays nasales, lo que provoca es tapiza todo el epitelio respiratorio, provocando una barrera mecánica. Esta barrera mecánica, ¿qué va a hacer? Va a hacer que por más que el coronavirus ingrese, como se encuentra con esa pared de carragenina dentro de nuestro sistema respiratorio, no va a poder llegar, no va a poder unirse a nuestras células y por lo tanto no nos va a infectar. Entonces, la carragenina no es un medicamento, simplemente son estos polisacáridos que están actuando como una barrera mecánica, y lo que hace es que nos genera como una barrera en la cual el virus no va a ingresar. Lo que se está utilizando entonces como medida preventiva en todos los que trabajamos en salud es utilizar el spray de carragenina asociado a la ivermectina. Y lo que se demostró ahora es que aquellas personas que expuestas al virus están trabajando tomando en forma preventiva la ivermectina y utilizando el spray de carragenina, no se infectan. Por último, el capítulo que todavía se está desarrollando tiene que ver con las vacunas, la posibilidad de vacunas que obviamente son estrategias a largo plazo. Y acá viene la pregunta típica de cómo para la influenza tuvimos una vacuna en tan poco tiempo y para el coronavirus no. Pues bien, en el caso del coronavirus no existe ningún antecedente de vacunas. Por lo tanto, lo que se está probando, lo que se está experimentando, creo que en algún momento para estos brotes que le había contado de SARS y de MERS se habían intentado vacunas, pero a nivel mundial nunca tuvimos una vacuna para el coronavirus, porque el coronavirus per se provocaba una patología autolimitada que no tenía mayores complicaciones. A partir de la aparición de este nuevo SARS-CoV-19, y ante la gravedad que tienen todos los cuadros que se presentan, comenzó el desarrollo de vacunas. Es decir que a largo plazo contaremos con alguna vacuna. El tema es transitar todo este momento en el cual no tenemos ningún tipo de vacuna disponible. Hay una gran cantidad de vacunas que se están probando y se están desarrollando. Algunas vacunas tienen que ver con utilizar un vector viral no replicante. En algunos casos directamente van a utilizar el ARN. Otras son vacunas inactivadas, o están probando vacunas inactivadas, como por ejemplo son la vacuna de la rubiola y el sarampión, en el cual al virus se lo hace pasar por distintos cultivos celulares, se lo va atenuando, está el virus vivo, pero lo que genera es nuestra reacción inmunogénica para la producción de anticuerpos. En algunos casos también se prueban con subunidades proteicas,
o bien con el ARN encapsulado. Son todas estrategias que están utilizando para el desarrollo de vacunas. Obviamente el desarrollo de vacunas, le hablaba yo de una estrategia a largo plazo, no son, vacunas que se puedan obtener en poco tiempo, tienen que pasar por diferentes fases. Estas fases tienen que ver con cómo se van a implementar estas vacunas. Hablamos de una fase 0 o preclínica, cuando se prueban in vitro o bien animales de laboratorio, como por ejemplo los ratones. Una vacuna está en fase 1 cuando se prueba en grupos entre 20 y 100 personas aproximadamente, que no tienen ninguna patología. Vacuna en fase 2 es cuando se prueba entre cientos de personas, y la vacuna de fase 3 es cuando se prueba ya entre más de 2.000 voluntarios. Es decir que todo esto obviamente tiene diferentes duraciones, y la fase 3 puede llegar hasta varios años, en la cual se prueba también que la vacuna sea inocua, que genere la reacción que uno está esperando, es decir, que desarrolle los anticuerpos, en el cual también se identifican cuáles son los posibles efectos adversos, efectos secundarios de la implementación de esta vacuna. La vacuna que tiene como más prensa es la vacuna de Oxford, y esta vacuna tiene la particularidad de utilizar a otro virus como un vector. Utiliza el adenovirus del chimpancé. El adenovirus también es un virus que en el humano provoca una enfermedad respiratoria, pero en este caso el virus del chimpancé no provoca ninguna infección en el hombre. Lo que se hace es genéticamente se lo modifica y se lo utiliza como un vector. Es decir que, por otro lado, a partir de una secuenciación, lo que se hace es se saca un determinado fragmento del gen del SARS-CoV-2, que se lo introduce en este adenovirus, se lo modifica, y esto es lo que se inocula en las personas. Entonces, lo que provocamos con este caso es que, exponiendo estos fragmentos del gen del SARS-CoV-2, nuestro sistema inmune desarrolla anticuerpos específicamente contra esos fragmentos. Es decir, el desarrollo de anticuerpos va a impedir que el virus ingrese a nuestro cuerpo. Entonces, hablamos de que algunas de las estrategias utilizadas por los diferentes laboratorios tienen que ver con utilizar el virus completo o bien fragmentos del virus, que pueden ser proteínas virales, puede ser fragmentos del ARN o el ARN completo en forma encapsulada, pero son diferentes variantes en las cuales se están diseñando para poder desarrollar esta vacuna para el COVID-19. Como les comentaba recién, la que está en fase 1 o fase 2, incluso había llegado a fase 3 de la de Oxford, la que utiliza este vehículo, que es otro virus, que no infecta a humanos, pero que se lo utiliza como vector para que pueda llegar a nuestras células y a partir de ahí desarrollar los anticuerpos. Entonces hay más de 140 vacunas, algunas ya en fase 2 o fase 3, pero todavía no vamos a tener, por lo menos hasta un año y medio aproximadamente, la posibilidad de contar con una vacuna. Por ahora, ¿con qué contamos? Simplemente con las protecciones personales, es decir, aquellas personas que trabajan en salud, utilizar todos los EPP, los equipos de protección personal, que van a depender con el lugar en el cual uno se encuentre. Obviamente, el distanciamiento social, la utilización de barbijo o máscara facial, y obviamente la higiene constante con alcohol de 70, que es lo que nos va a permitir, nos va a actuar como desnaturalizante del virus, y por ahora son las únicas medidas con las cuales contamos para poder paliar a esta enfermedad. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por la atención, espero que les haya sido útiles, y no sé si quieren realizar alguna pregunta. Gracias, sí, chicos, si tienen alguna pregunta. Ahí hay una pregunta, profe, dice si sería a largo plazo para medir de la vacuna, realizar algunas aplicaciones extraterrestres. Sí, en realidad se está incluso se hizo una interrupción de lo que fue el ensayo clínico de esta vacuna,
No tiene que ver con el adenovirus en sí, sino con lo que sucede en nuestro cuerpo con la introducción del SARS-CoV-2. Tiene que ver fundamentalmente con eso, y ahora se van a reanudar la fase, digamos, en la cual se encontraba esta vacuna. Me preguntan lo de la carragenina. Sí, tengo entendido que la carragenina es de venta libre, vienen en spray nasales y viene acompañado de una solución de cloruro de sodio, que lo que hace simplemente es tratar de humidificar y generar un moco de mejor calidad para la protección del sistema respiratorio. Sí, tengo entendido que es de venta libre. Entonces, otra pregunta dice si sabe si hay probabilidad de poder contagiarse a una persona que ya tuvo COVID. Periodo de contagio una vez contraído el virus. Esto que hablábamos recién, entre el día 5 y el día 8, de que uno tuvo contacto con una persona, en el momento en el cual se encuentra, son más positivas nuestras técnicas moleculares, y tiene que ver con una mayor excreción viral, y obviamente una mayor excreción viral es directamente proporcional a que uno está contagiando, si uno está emitiendo virus, uno está proyectando virus, y uno se vuelve una persona infectante. A partir del día 8, el día 7 y el día 8 de la aparición de síntomas, comienza a disminuir la excreción viral. No significa que uno no se vuelve contagiante, sino que simplemente las técnicas moleculares comienzan a disminuir en su sensibilidad, y ahí comienza la producción de inmunoglobulina de tipo M, y a partir del día 14 comienza a caer la inmunoglobulina de tipo M y comienza a ser dosable la inmunoglobulina de tipo G. Estamos hablando de un esquema que ustedes saben, es un virus muy nuevo. Estamos hablando de que esto se produce en personas inmunocompetentes, es decir, que tienen un sistema inmune que responde sin ninguna comorbilidad, sin ninguna otra enfermedad de base, y obviamente esto no es matemático. En algunas personas puede ser más o menos 2 días entre un valor y otro que les estoy diciendo, pero tiene que ver con cómo son las curvas, cómo son la replicación, cómo es la replicación viral dentro de nuestro sistema respiratorio. El plasma utilizado es de pacientes sintomáticos o asintomáticos, hay una diferencia. En realidad lo que se hace es simplemente aquellas personas que, tanto sintomáticas como asintomáticas, hayan sido diagnosticadas con SARS-CoV-2, con COVID-19, lo que se le hace es un dosaje de anticuerpos. Si esta persona desarrolló un nivel de anticuerpos, como les decía recién, mayor a 1 en 200 o 1 en 400, según alguna bibliografía, se vuelven donantes de plasma. Nos pasó de que mucha gente que cursó con la enfermedad, y fueron personas que tuvieron epidemias por lo general bastante largas, no desarrollaron anticuerpos de tipo IgG. Es decir, que por más que de haber cursado la enfermedad, no sirven como donantes de plasma porque no tienen inmunoglobulinas de tipo G. ¿Bajo qué criterio se repite la PCR? Bueno, la PCR tiene un control interno que tiene que ver con la amplificación de un gen, que llamamos gen control, que tiene que ver con una RNPasa que es propia de nuestras células, y muchas veces cuando la muestra no es representativa o no fue bien tomada, no nos da como positivo ese control. Siempre buscamos que nos dé ese control, es decir, que amplifique esa enzima, que es la RNPasa. Si no se produce esa reacción positiva, lo que se hace es se vuelve a extraer la muestra, y si frente a la nueva extracción de la muestra vuelve a ser negativa, se solicita una nueva muestra. Tengan en cuenta que las técnicas moleculares son técnicas en las cuales hay que tener muchísimos mercados al momento de implementarla. Existe una gran cantidad de inhibidores que pueden interferir con la reacción, por lo tanto es muy importante tener estos controles internos y estar seguros de que realmente tuvimos material genético y que ese material genético se amplificó de manera correcta. Me preguntan si es posible tener una alta carga viral por más de 14 días. Sí, hay pacientes, esto que les hablaba recién, ¿no? De que no todos reaccionamos de la misma forma ante el mismo patógeno. Hay personas que tienen epidemias que llegaron hasta 20 días. Si durante 20 días tenemos PCR, 20-25 días, tenemos PCR positivas, y obviamente si estamos detectando virus significa que esa persona está excretando. La PCR es el gold estándar para el diagnóstico, pero si pasa las 2 semanas ya no lo sería. Exacto, lo que hablaba recién, a partir del día 8 aproximadamente, ya la sensibilidad de la PCR comienza a decaer,
y sobre todo si son pacientes asintomáticos que tienen cargas virales bajas, obviamente ese periodo se acorta mucho más. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Parece que no. Bueno, profe, gracias por hablar, interesante y actualizada. Y estamos invitando